a las cosas que hemos oído. Hemos oído, hermanos, mucho de la palabra de Dios. A cada momento que nos presenta una conversación, a veces conversamos de la palabra de Dios. Le predicamos a alguien por 1 minuto, 2 minutos, le enseñamos que hay un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero también, hermanos, hemos visto destrucción, porque tenemos un enemigo que es como un tsunami que llega a los lugares, hermanos, y destruye iglesias que han quedado en ruinas. Me ha tocado andar lo que es aquí en esta área, hermanos, y ha habido iglesias y he pasado por ahí, ya no están. ¿Qué pasó con ellos? Quedó en ruinas ese lugar. Llegó el torbellino, llegó el tsunami del enemigo, hermanos, y destruyó. Estoy hablando de iglesias completas. En el área de Green, yo he ido yo a unas iglesias y ya no están tampoco. Gracias a Dios que he escuchado nuevas noticias de que se movieron de ahí, pero hay otras que en realidad yo tengo el conocimiento que ya no están. No sabemos cuál es la razón, pero sí vemos que posiblemente más de 1 o 2 personas en ese edificio fueron buscando de Dios. Porque pudiésemos decir o pensar que ese hombre o esa mujer que estaba dirigiendo ese lugar no era dirigida por Dios. Pero dejando todo eso afuera, vemos que gente llega buscando verdaderamente de Dios. Por tanto, es necesario que cada uno de nosotros, por eso le decía al principio, que buscara a alguien que usted miró, que asistió, que fue miembro de la iglesia y no está aquí. Pero por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. La palabra de Dios ahí está hablando, hermanos, individual. No está hablando, es necesario que atiendan para hacernos un lado nosotros. Que atendamos las cosas que hemos oído. Hemos oído que va a venir Cristo por su iglesia. Pero ¿qué le ha dicho alguien por allá a usted? De que mi abuelo existía, hoy estaba escuchando de eso. Y sí, los he escuchado. Lo hemos escuchado por muchos tiempos, por muchos años que han pasado. Yo de que empecé a ir a la iglesia en 94, se enseñaba que Cristo va a venir por su iglesia. Y déjenme decirle que se va a seguir enseñando que Cristo va a venir por su iglesia. Porque es verdad. Es lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo quiere creer, es personal. Yo creo que Cristo va a venir por la iglesia. Va a venir por nosotros un día. Y si descuidamos esto que hemos oído, nos vamos a deslizar. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice la palabra de Dios que nos podemos deslizar, y es verdad. Si no atendemos estas cosas, nos podemos deslizar. Les decía eso porque todos los que mencionaron, hermanos, se deslizaron. Es triste, pero se deslizaron y no están aquí. Y pudiésemos identificar a nosotros o pudiésemos conocer personas que no están todavía completamente abajo, pero van en medio. Cuando decimos deslizar, yo me imagino una resbaladilla de esas que hay en los parques donde los niños se suben y se deslizan hacia abajo. Y es
un poquito, una cosa larguita que lleva unos segundos para bajar. Y me imagino yo allí, hermanos, en medio de esa resbaladilla, ya deslizándose, pero ahí están todavía algo, nos detiene. Pero necesitamos atender lo que hemos oído para podernos regresar para atrás, poder estar firmes, hermanos, como aquel día que fuimos bautizados. Por eso les dije, vamos a mirar a nosotros mismos. Nosotros, la palabra de Dios nos habla a nosotros. A mí me está diciendo, atiende tú. Nuestro hermano el miércoles mencionaba a Josué, que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una palabra bien escrita, bien hecha, porque él estaba hablando, hermanos, le estaba dando el mensaje a su familia, pero yo voy a servir a Jehová. Él personalmente decía, yo le voy a servir, y le sirvió toda su vida. Y es lo mismo aquí, vamos a atender nosotros. Yo voy a atender lo que me han enseñado, las cosas que he oído. No sea que nos deslicemos. Nos podemos deslizar. El cristiano, hermanos, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, tiene un enemigo, y es un enemigo real. Que si no estamos armados, hermanos, con la armadura, si no nos ponemos la armadura de Dios, podemos ser atacados. Esos dardos pueden llegar a nuestro cuerpo y dañarnos. Estamos viendo en este tiempo, hermanos, que mucha gente se deja guiar por otras personas. Oyen el consejo de alguien, oyen un rumor y ya lo hacen un hecho. Oyen un comentario y ya lo hacen por hecho, todo ya así va a ser. Pero nosotros, como hijos de Dios, hermanos, hemos determinado servirle a Dios. Amén. Estamos viviendo en la iglesia, hermanos, hay dos tipos de gentes. Hay unos cristianos que le sirven a Dios, no dejan a Dios. Han decidido seguir luchando cada día, llevar esa cruz cada día. Y hay unos que dicen, yo le voy a servir a Dios a mi manera. Yo voy a ir a la iglesia cuando pueda. Cuando yo tenga tiempo, voy a estar ahí en la iglesia. Pero los verdaderos cristianos que están firmes dicen, yo voy a hacer tiempo para Dios. Algunos, yo sé que entre el martes y miércoles trabajamos, pero el domingo no trabajamos. Algunos posiblemente hoy trabajaron nuestra aquí, pero oremos por ellos para que le den el día domingo libre. Pero es necesario que con más diligencia atendamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esta salvación. No nos las dio el patrón que nos paga, que trabajamos cada de lunes a viernes o de lunes a sábado, como usted trabaje. Él no nos dio esta salvación. Yo le doy gracias a Dios porque allí donde estoy trabajando ahorita, me dan los días para que venga a la iglesia. Y hasta ahorita me piden que si les puedo ayudar a hacer algunos trabajos fuera, que saben bien que yo no voy a poder estar en la iglesia, y me dicen, ¿puedes irnos a ayudar a hacer este trabajo? Porque saben, yo les dije desde un principio que
o el patrón ahí ya sabe que yo voy a la iglesia, lo conozco por tiempo, por años. Y el día jueves me dijo, quiero que si me puedes ir a ayudar a hacer un trabajo, está a 3 horas de aquí y pues es necesario que vayamos a hacerlo en 3 días o posiblemente en 2 días. Y él me dice de esa forma, hermanos, porque sabe bien que yo vengo a la iglesia. Y pues parte del trabajo, hermanos, a veces eso sucede. Pero el domingo, hermanos, es necesario que atendamos, que vengamos a escuchar palabra de Dios. Eso es muy importante para nosotros, para el alma. A ver, dígame usted, plante un árbol ahí y déjelo ahí. No le haga nada ahí, déjelo nomás. Haga el hoyito ahí, entierre ese árbol. Aunque le haya costado unos $40, $50 o $100. Hay árboles que cuestan hasta $300. No lo vamos a comprar nosotros, pero yo los he visto en ese precio. Y hombres que los compran y pagan porque se los planten en sus yardas. Pagan por tener esas yardas bien bonitas que usted mira ahí. Pero desatiéndalas a ver cómo van a quedar. Se van a secar. Se van a morir. Mi esposa tiene un montón de matas y pues las metió al storage porque iba a hacer frío ayer en la noche o ayer, no sé qué día. Porque si las deja afuera, se mueren. Y así, hermano, como usted mira esas plantitas, no digo esto porque estas nunca se mueren. Mira como esas plantitas que mira ahí en las yardas, en las casas, ¿no? cada uno en sus casas. Si no las cuidan, se mueren. Si no les echa ese alimento, se llama, ¿cómo se habló? Medical growth. Lo quería decir en español, pero lo apunté por aquí para que no se me pueda olvidar. Creo que está más para abajo, pero es como traducido es tierra milagrosa o alimento milagroso o algo así. Si no le echamos a las matas, lo miramos ahí y si lo compramos y se las echamos porque queremos que estén bonitas, que crezcan. Pero déjenme decir, hermano, que nosotros también necesitamos esa tierra milagrosa. Y esa tierra milagrosa, aquí está. Aleluya. Que esta tierrita milagrosa es triste, pero es verdad. Si alguno no quiere decir amén o lo que quiera decir, pero nomás la abrimos aquí, el domingo, y ya ni la abrimos, ya lo prendemos. Ya no abrimos este libro, ya nomás lo prendemos ahora. Está bien, préndalo, pero úselo, léalo. ¿Qué le hace que lo traiga ahí? Aprovechen lo que ahora que lo trae ahí. Y lo tiene en todo momento en sus manos. Y se lo digo en todo momento, porque a veces miro que a veces siempre lo cargamos en la mano, checando a ver quién nos habló. Y a veces no contestan. Una vez le hablé a alguien y me dijeron, no contestó, pero háblale a fulanito y siempre lo trae en la mano. Y sí le hablé y contestó. Pero no debemos de descuidar, hermanos, esta salvación tan grande. No debemos de descuidar, hermanos, esto que usted y yo tenemos. ¿Cómo lo hemos descuidado? No lo sé. Pero usted sí sabe. Cada uno personalmente sabemos cómo hemos descuidado. No podemos dejar. Voy a leerles una escritura. No la dejé
buscar o dos escrituras más les voy a leer. Dice la palabra de Dios: ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Sé santo, aleluya, porque nosotros le servimos a un Dios santo. A ese Dios que nosotros le servimos, tenemos que ponernos a la par de Él, no adelante, sino a un lado de Él, estar con Él, hermanos. No dejarnos, no quedarnos atrás. No nos podemos quedar atrás, hermanos. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No nos ha llamado hombres y mujeres con unas alitas ya volando, hermano, unos ángeles. No, todavía no. Estamos aquí, hermanos, luchando. Estamos en una lucha, hermanos, que cada día, cada paso que usted da, está esa lucha. Cada descuido que nosotros damos, hermanos, el enemigo se pone en guardia y listo para atacarnos. Y lo hace, hermanos, más que cuando dispara el dardo, hermanos, está la armadura, está la protección. Ahí está, hermanos. Ahí está el Señor. No olvidando, ahí está lo que Él prometió estar. Es el Salmo 55, pero quiero el versículo que anoté. Me he dado cuenta que por más que escriban, no es posible hablarlo todo. Porque aquí, hermanos, es diferente. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por el opresión del impío, porque por mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí está hablando el rey David, hermanos, un hombre como usted y como yo. Tenía luchas, tenía pruebas, pero seguía adelante clamando a Dios. Pero a algunos de nosotros ya no clamamos a Dios, hermanos. Necesitamos algo y lo buscamos en el internet. Pero si lo busca, y está bien que lo busque, pero déjeme decirle que si lo busca conforme a la Biblia, también lo va a encontrar ahí. Esta Biblia ya está en cualquier lugar que la busque, la va a encontrar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, de la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos esta salvación? No podemos escapar. Es necesario que cada uno de nosotros afirme sus pies. No busque los pies del vecino. No busque los pies de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija. Busquemos nuestros pies, la firmeza de nuestros pies. Es lo que tenemos que buscar. Sí, podemos
como es la palabra, conformarnos. Es lo que abunda en estos tiempos, hermano, el conformismo. El conformismo abunda, hermanos, y dice aquella persona que usted le quiere aconsejar o le quiere dar o reprenderle por algo que malo que está haciendo, le dice: ¿qué me dices? A mí, mira, aquel apunta a 2 o 3, mira, aquel y aquel, fulano y sultano y mengano, y sigue por ahí los dichos. ¿Cómo andan ellos? Y luego hasta se atreven a decir, y tiene un puesto ahí en la iglesia, no voy a decir ninguno para que no se va a aprender a alguien. Lo puedo decir, es el presidente de los varones, ni ahí de la iglesia. Y mira, y tú me vienes a dar estos consejos, o me vienes a querer reprender por ahí. Y ese es el conformismo que ha entrado al ser humano, hermanos, y están descuidando esta salvación tan grande. Están descuidando lo que Dios le ha dado individualmente a cada uno de nosotros. Es algo que usted no puede comprar, es algo que usted no puede conseguir por usted mismo. Tiene que ser por medio de la adoración, de alabar y glorificar a Dios con todo su corazón. No lo va a conseguir, hermano, saliendo con un puño de dólares. Esto se va a conseguir aquí en este libro. Aquí vamos a conseguir, hermanos, la firmeza de nuestros pies. La firmeza del cristiano se va a conseguir aquí, hermanos, usando este libro, obedeciendo lo que este libro nos dice, hermanos. Ayunar, orar. Oréis para que no caigas en tentación. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo de Saulo, lo de Jonás. A Jonás le dijeron: ve a Nínive, y él agarró para otro lado. Nosotros tenemos que mirar. Dios nos ha dado, hermanos, a dónde ver. Prosigue, dice, mirando el blanco, el supremo llamamiento. Eso es lo que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros. Y tenemos que decidir personalmente si lo vamos a enfocar en el blanco o nomás vamos a ir a ver si le damos. No le vamos a ir, no le vamos a dar, sino vamos a ver si le damos. Tenemos que caminar firmes para poder llegar a ver al Señor, para poder llegar, hermanos, a obtener esa salvación que Dios tiene para usted y para mí. Póngase de pie.